Bienvenidos a un nuevo capítulo de física. Vamos a hablar ahora sobre el movimiento circular uniforme. Tal como tengo aquí un ejercicio, pero antes de resolver, vamos a conocer algunas características de este movimiento. Entonces, un movimiento circular se da cuando un objeto o cuerpo se desplaza siguiendo una trayectoria en forma de circunferencia. Entonces, aquí tengo una circunferencia, ¿sí? Esta circunferencia tiene un radio, ¿sí? Pero vamos a colocar radio R. En un movimiento circular, ¿sí?, existen dos magnitudes para medir la velocidad. Está la velocidad lineal y la velocidad angular, donde la velocidad lineal es el cociente entre la distancia recorrida por el móvil sobre la circunferencia y el tiempo transcurrido. Entonces, su unidad de medida de la velocidad está dado en metros sobre segundos. En cambio, la velocidad angular es el cociente entre el ángulo girado por el radio, donde se sitúa el móvil, delta phi, y el tiempo transcurrido, lo cual también tiene su unidad de medida, que es radianes sobre segundos. Entonces, ¿de qué estoy hablando? Si yo tengo un recorrido aquí en la circunferencia, tal como lo voy a graficar, ¿sí?, si un cuerpo recorre esta trayectoria, ¿sí?, este tramo, esto va a ser la distancia recorrida delta S. Y obviamente también tiene un ángulo de giro que es delta phi. Ahora, si yo relaciono, ¿sí?, aquí tengo una longitud de arco, ¿sí?, formó un arco, la distancia recorrida. Si yo relaciono la longitud de arco, que es la distancia recorrida, es igual al ángulo girado por el radio, delta phi, ¿sí?, por su radio. Entonces, una longitud de arco es igual a delta phi por r, es decir, por el ángulo girado y por el radio. Ahora, ¿qué pasa si yo divido estos dos miembros sobre delta S? Delta S sobre delta S. Relacionando estos dos miembros, yo tengo que este delta S sobre delta T es la velocidad lineal, ¿sí?, tal como está en la ecuación, la parte superior. Entonces, la velocidad lineal, que es delta S sobre delta T, es igual, si ahora yo relaciono esto de aquí, delta phi sobre delta T es la velocidad angular, W, por el radio. Entonces mantienen una relación. La velocidad lineal es igual a la velocidad angular por el radio. Entonces, relacioné estas dos ecuaciones y obtuve una nueva. Entonces, esta es la velocidad lineal que tiene relación con la velocidad angular. Ahora, ¿cómo yo veo aquí la velocidad angular y la velocidad lineal en esta gráfica? Entonces, yo puedo decir aquí que la velocidad lineal, ¿sí?, en cada punto, ¿sí?, donde se sitúa el móvil es diferente. ¿Qué quiero decir? Que aquí va a tener una velocidad lineal, aquí va a tener otra velocidad lineal y aquí también puede tener otra velocidad lineal, ¿sí?, ya que la velocidad lineal depende del radio. Es decir, entre mayor radio, mayor es la velocidad lineal. Pero en cambio, la velocidad angular, ¿sí?, en cualquier punto donde se sitúe el móvil va a ser la misma, ¿sí? W va a ser la misma velocidad angular. Entonces la velocidad angular no varía, ¿sí?, pero sí varía
con respecto al radio, la velocidad lineal. Entre mayor radio, mayor velocidad. Entonces ya con esta aplicación voy a resolver el ejercicio. Un ciclista da 20 vueltas a una pista circular de 48 metros de radio en 4 minutos con velocidad angular constante. Entonces ya me dice aquí de entrada que tiene una velocidad angular constante. Calcule A la velocidad angular y B la velocidad lineal. Entonces yo tengo aquí la pista, ¿sí? Tengo aquí la pista que es una circunferencia. Entonces esta circunferencia, como habíamos dicho de un principio, tiene un radio R de 48 metros. Ahora, si el ciclista parte de aquí, de este punto, me dice que da 20 vueltas, es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20 vueltas, es decir, llega a su punto mismo de origen. Entonces, el recorrido va a ser 20 vueltas en 4 minutos. Entonces, esas 20 vueltas lo realiza en 4 minutos. Me pide calcular la velocidad angular A. Entonces, ¿cómo calculo esta velocidad angular? Entonces, recordando las ecuaciones, yo tengo que velocidad angular es igual al ángulo girado por el radio, donde se sitúa el móvil, delta phi, sobre el tiempo transcurrido. Entonces, ¿cuántas vueltas da? ¿Sí? El ciclista me dice que da 20 vueltas. Colocamos aquí 20 vueltas en un tiempo de 4 minutos. Donde, simplifico, ¿sí? Bueno, 5. Tengo un resultado de 5 vueltas sobre minutos. Entonces, recordando, la velocidad angular no está dado en vueltas por minuto. La velocidad angular está dado en radianes por segundo. Entonces, lo cual voy a convertir. Entonces, W, ¿sí? Que es 5 vueltas sobre minuto, voy a convertir a radianes por segundos. Entonces, una vuelta, ¿cómo sé que una vuelta está dado en radianes? Entonces yo también aquí tengo el círculo, ¿verdad? El mismo. Entonces, si yo pongo un plano cartesiano aquí, coloco un plano cartesiano. ¿Sí? Y si parte de aquí, de este punto, ¿sí? Aquí se encuentra a 0 grados. Pero si recorre un cuarto de vuelta, entonces aquí tiene 90 grados. Si recorre media vuelta, tiene aquí 180 grados. Y si recorre la vuelta entera, si toda una vuelta, tiene 360 grados. Pero estoy trabajando aquí en radianes y no en grados sexagesimal. Entonces recordar que esto es grado sexagesimal. Pero quiero convertir a radianes. Entonces 360 son 2pi radianes. Entonces aquí ya está en grados radianes. Es decir que 180 es igual a pi. Y eso ya sabemos. Lo cual 90, que es un cuarto de vuelta, sería pi sobre 2. Entonces ahora vamos a trabajar con radian. Entonces ya sé que una vuelta tiene 2pi radianes. Entonces con ese conocimiento sigo con el ejercicio. Entonces siempre voy a recordar. Entonces una vuelta, ¿sí?, es 2pi radianes. Ahora, ¿cómo elimino minutos? Entonces un minuto tiene 60 segundos. Entonces se va minuto a minuto, vuelta con vuelta, y me queda que la velocidad angular es igual a 0.52 radianes por segundo. Y ese es el resultado ahora sí de la velocidad angular, radianes por segundo. Ahora vamos a calcular el literal B. Entonces, como ya tengo yo el valor aquí de la velocidad angular,
Entonces yo directamente digo que la velocidad lineal, ¿sí?, es igual a la velocidad angular por el radio. Y si tengo esos valores, entonces aquí reemplazo velocidad angular, acabo de calcular 0.52 radianes sobre segundos, que multiplica al radio. Entonces tiene un radio de 48 metros. Entonces yo multiplico esto y me da un valor de 0.52 por 48, 24.96, pero metros por segundo, ya que la velocidad está dado en esa unidad. Listo, eso es todo sobre el ejercicio del movimiento circular.